que haya encontrado dificultades de lo de la vivienda, que no tenga claro algo. Pues yo este fin de semana estaba Yo haciendo... estoy en ello, la Tengo primera un comentario ahí. En la solución trifásica que me pusiste que como había calculado el IGA y lo calculé pues igual que cuando la monofásica. Pasa que ya no te lo pasé, pues porque no sabía que también tenía que comentártelo en la última, pero me basé básicamente en las definiciones que tú nos pusiste, las características que tenía que tener la instalación. Tenía que circular al mismo tiempo, bueno, circular, funcionar al mismo tiempo el C13 del coche, el C2 de la secadora y el C4 de la lavavajillas. Yo sumé las potencias de estos circuitos y estaba por encima de los 9200 vatios, que era el liga de 40 amperios, y se quedaba en 10.800. Entonces puse el de 50. Vale, venga, alguien más que lo haya hecho eso. Pues no, todavía no. Este fin de semana estaba haciendo lo de la electrolinera, así que me pondré ahora a hacerlo. Vale, ya no, nadie lo ha hecho más. ¿Alguien más que haya hecho lo del cálculo ese de la trifásica? Nadie. Al parecer, nadie. Si queréis, podemos... Vamos a explicar, en electrotecnia habéis visto trifásica, ¿no? ¿O no la habéis visto todavía? Todavía no. No, nos quedamos ahí, ni lo vamos a ver, creo yo. ¿No la habéis visto? No, creo, todavía nos no. quedamos justamente ahí los días los primeros días del confinamiento este. Bueno, vamos a ver la diferencia entre trifásica Sí, vale. y monofásica. Me voy a apoyar aquí en la ITC esta que hay de esquema, a ver si sale aquí. No, aquí sale el esquema de sistema de... Vamos a ver si... Esta tierra... Puede ser que sea la 10. La 10 puede ser, ¿no? La de... La de las potencias previstas. La de potencia, ¿no? Previsión de carga, ¿no? Sí, previsión de La carga. 10. Previsión de carga, la 10... Sí, no, previsión de carga. Para suministro en baja tensión. Clasificación de los lugares de consumo. A ver si veo, si quiero ver, aquí creo que salga algún esquema. Bueno, aquí habla, fijaros que si lo hacemos por potencia, si os fijáis, ¿qué potencia teníamos? 11.500, bueno, 10.800. Vale. Estos son, estamos hablando aquí, son potencias monofásicas. Claro, pero 230 voltios. No, ¿sabes dónde nos vamos a ir? Al cálculo de la derivación, cálculo directo de la derivación individual. Aquí, vamos a ir aquí. Para que veamos aquí la diferencia, primero, de concepto. Fijaros. Una monofásica y una instalación trifásica, ¿vale? Una instalación monofásica. Una instalación monofásica con un IGA de 25 amperios son 5.750 kilovatios. Eso, kilovatios. Sin embargo, fijaros que una instalación trifásica con un IGA de 25 amperios permite 17 kilovatios. ¿Cuánto era la potencia máxima que teníamos que supuestamente? 11.500, lo que aguantaba un IGA de 50 amperios. Vale, 11.500, pero realmente nosotros necesitábamos menos, no llegábamos a los 11.000. Vale, eran 10.000 y pico. Pues fijaros que esto ya nos está dando una pista. ¿Vale? Nos dice que con un IGA trifásico, pero esto realmente no es exactamente así. Me voy a ir aquí, a la portada. Esto no es exactamente así. Porque había una cosa que dijimos que era que los sistemas trifásicos
Venga, voy a abrir el cadesismo y ya está. Y lo pliego con el cadesismo. Vale. Cadesismo. Cuando se montaba un esquema, una instalación trifásica, había que equilibrar las fases. Porque nosotros al final vamos a tener que coger el hígado de la fase más sobrecargado. Claro. ¿Vale? Si para descargar, pues podemos poner el hígado que sea igual. Entonces, el hígado, cuando es trifásico, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos un hígado. Esto sería un hígado trifásico. ¿Vale? Hace falta el neutro. Lo cojo y lo ocupo. Vale. Este es el que hicimos en interior, en automatismo. Sí, el primero. Pues voy a coger una instalación que tenga 3 fases, neutro y protección, ¿vale? Vale. Sería esta. ¿Vale? Este es el hígado. Y ahora vamos a coger una protección que sea trifásica, más neutro. Vale. Esta. Vale, ahora cogemos nuestro cable neutro. Vale, y ya ahora cogemos nuestra tierra que va independiente. Esto sería una vivienda con un hígado trifásico. ¿Qué pasa con la vivienda con el hígado trifásico? Si nosotros tuviéramos receptores trifásicos, los conectaríamos a las 3 fases, como está aquí conectado. En nuestra instalación no tenemos ningún receptor trifásico, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos, esto desaparece, ¿vale? Pero sí vamos a tener diferentes agrupaciones de circuitos monofásicos. Entonces, pues nos vamos a las protecciones, cogemos nuestros diferenciales monofásicos y partimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí tengo que elegir a qué fase lo conecto. Yo elijo, digo, pues este lo voy a conectar a la L1, ¿no? Sí. Y mi neutro, el neutro siempre va al neutro. Este lo voy a conectar, se supone que si voy a poner 3 diferenciales, si yo pongo 3 diferenciales, lo normal es que los conecte a fases diferentes. Este lo conectaría a la L2. Y al neutro, ¿vale? No podemos estar con el así. Pero ¿por qué no me lo quieres decir? ¿Por qué no tienes que escribir? Aquí veo a mis chiquillas también con la escuela. No pasa nada, no pasa nada. Estamos centrados ya. Bueno, entonces tenemos 3. Entonces, ¿qué tenemos que analizar nosotros? ¿Cómo vamos a repartir nuestras cargas? Que es parte del ejercicio. ¿Cómo vamos a repartir nosotros nuestras cargas? En el caso nuestro, ¿cómo repartiríamos las cargas que tenemos? Que dije que mínimas tienen que funcionar como mínimo esas 3. Esas 3. Simultáneas. Pues lo vas poniendo en función de la potencia que consume cada uno. No, pero ¿dónde pondríamos, por ejemplo, lavadora? Era lavavajillas. La lavadora, el coche Yo puse 3 diferenciales y en cada diferencial puse uno de estos circuitos, vamos a decir, esenciales que queríamos que funcionara. Vale, pero ¿cuál era? Era el lavavajillas, coche eléctrico y secadora. Y secadora, ¿no? Secadora. Vale, venga, lavavajillas, secadora y coche eléctrico. Entonces, está claro que vamos a tener que tener 3 diferenciales. Pero, Paco, yo he hecho una cosa. Yo en el circuito
digo, bueno, pues como el coche eléctrico también necesita otro diferencial, pues lo he cogido y yo he puesto nada más que 3 diferenciales. Uno para el coche eléctrico, en otro diferencial iban creo que la lavadora y el coche, y en el otro el lavavajilla o algo de eso. ¿Así estaría bien o no? Vamos a ver, sí. Vamos a ver, estaría bien. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Vamos a ver. Lo más lógico es que pongamos de las 3 cosas que son fundamentales, o de las 3 cosas que van a funcionar simultáneamente, ponerlas en diferenciales diferentes. Yo lo veo lo más razonable. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir poder poner diferenciales a lo mejor más chicos. Es como más equilibrado va a estar. Si tú pones 2 cosas que van a funcionar simultáneamente, ya no puedes poner un diferencial de 25 amperios, porque son 16 y 16, Vale. ya te va a 32. Entonces, como de todas maneras, en una instalación trifásica hay que poner 3 diferenciales casi mínimo, porque si no, no puedes equilibrar las cargas. Vale, vale. ¿Me entendés? Porque si tú pones nada más que 2 diferenciales, pues solo vas a cargar todas las viviendas en 2 fases. Entonces, lo lógico es poner 3 diferenciales. Entonces diríamos, este va a ser para el coche eléctrico, ¿no? Sí. Este sería el coche, ¿no? C3. Aquí ya pondríamos los circuitos, el C13, porque además este va a ser de características especiales, ¿no? Este va a ser solo para el coche. Y ahora vamos a tener 2, donde vamos a agrupar el resto de la vivienda, ¿vale? Vale. ¿Qué vamos a hacer? Lo lógico es meter aquí en un sitio la secadora y en otro lado la secadora y otro lado vajillas. Y el coche. Entonces, ¿cuál sería la fase que consumiría más? ¿Qué fase consumiría? No estamos funcionando. Ahora mismo estarían consumiendo las 3 Estarían las 3 lo lo mismo. ¿De cuánto podría ser el IGA entonces? El IGA mínimo que podríamos poner, ¿de cuánto sería? Pues de lo que sea, de De la 16 amperaje podemos que ponerlo. consuma la lavadora o el De 25, ¿no? 16 o de 20. De 25, diga. Exactamente. En teoría se podría poner de 16, ¿no? Sí, pero, Sí, porque la intensidad del circuito no va a ser mayor de esto. pero hay un problema, ¿no, Paco? Que cuando esté funcionando una, Pero claro, probablemente no te funcione lo que tengas también conectado a esa. eso, entonces habría un problema aquí, porque dicen, cuando esté funcionando, por ejemplo, la secadora, prácticamente no podría poner ya nada de ese circuito, de ese diferencial, porque ya superaría la intensidad de esa fase. Claro, es que en el caso de que estuviese Vale. funcionando la lavadora y ahora tienes también ahí la luz conectada, si le das los mismos saltos ya no funciona. Claro, o tienes el secador, pues dices, pues es que Claro. a lo mejor no tengo puesto el coche eléctrico, pero coincide que un día tengo la vajilla puesto por la mañana y no tengo el coche eléctrico, pero entiendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo razonable? Pues decir, pues yo creo que es razonable sería poner un IGA de 25 amperios. Un IGA de 25 amperios se podría poner perfectamente porque Claro. ya tiene margen de 20 o 25 amperios. Vamos. Vale, vale. Entonces, si pones un IGA de 25 amperios, por ejemplo, Pues tiene más rango para poder poner otras tiene cosas. más rango. ¿Qué ventajas tendríamos con el IGA de 20 amperios? Que tendríamos este diferencial ya de cuánto sería. Ese de 25. ¿De cuánto lo podríamos poner de 25 aunque aquí pusiéramos 3 circuitos de 16? ¿O Sí, pero podríamos ponerlo. Hombre, por Yo poder. pienso que sí. Imaginaos que aquí tenemos 3 circuitos de 16. Tenemos el C10. Es que, Paco, eso si no te importa, explícalo un poquillo más, porque en la última vez eso de poner un magneto térmico un poquillo más pequeño no me quedó muy claro. Con un magneto térmico más pequeño. Sí, el PIA, que por ejemplo abajo tiene circuito de 16 amperios y arriba puedes poner el magneto térmico que sea de 25. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, sigue explicándolo. Bueno, vale. El diferencial, dijimos que el diferencial tiene que estar protegido siempre. Sí, sí. El diferencial siempre tiene que estar protegido.
Bueno, venga. El diferencial, ¿qué pasa aquí? Si nosotros aquí ponemos, estos tres son de 16 amperios. Supuestamente podría darse el caso de que cuántos amperios podrían pasar por aquí. Por ese magneto térmico. Sí. ¿Qué tenés al lado? 16. No, por esta diferencia, ¿cuánto es lo máximo que podrían pasar? 16. 16. ¿Por diferencia? Si lo ponemos... pero ya puede pasar pues, todo, pero tiene que haber una diferencia de entrada y salida. Puede pasar 25, según lo de diferenciar. Ya depende. Bueno, depende. Ahora mismo ¿de qué depende? ¿Cuánto es lo máximo amperios que pueden pasar por aquí? Si nos fijamos nada más que en la parte de abajo. Si nos fijamos agua abajo, podrían pasar 16 son 32 y 16. 48. 48 amperios. Podrían pasar 48 amperios por aquí. Porque esto no cortaría hasta que no llegue a 16, ¿vale? Entonces, 48 amperios. Ahora os pregunto yo, por aquí pueden pasar 48 amperios, ¿qué va a depender? Siempre que miremos un diferencial, puede pasar que o la suma de la intensidad de agua abajo es inferior a la intensidad del diferencial. El diferencial va a ser, vamos a suponer que es de 25 amperios. ¿Vale? Si esta diferencia es de 25 amperios, Sí. está claro que no lo cargaríamos. Entonces, la otra manera de protegerlo siempre es con el hígado. Con el hígado. El hígado de 25 amperios. Al final va a ser de 25 amperios, ¿no? Va a ser, no, estamos aquí definiendo. Vale. Estoy poniendo un ejemplo. Si el hígado es de 25 amperios, porque con 25 amperios nosotros tenemos de sobra para suministrar a la vivienda simultáneamente el coche eléctrico, el lavavajillas y la lavadora era, ¿no? Sí. Entonces, como nosotros podemos suministrar estas tres cosas al mismo tiempo, pues con un modo 25 ya tendríamos suficiente para que la mala vivienda tampoco estuviera saltando siempre por la potencia, ¿sabes? Porque a lo mejor si tienes dos circuitos de este lado, si tienes dos circuitos a tope, pues aunque luego a lo mejor 16 amperios, una cosa es la protección eléctrica que tenemos que garantizar, que en el peor de los casos, si aquí conectas 16 amperios, tienes que proteger para que no salga riendo nada. Otra cosa es que luego funcionalmente el circuito de toma de corriente va a tener siempre 16 amperios. A lo mejor tú has enchufado en los enchufas un brasero que son 800 vatios y son 6 amperios. O sea, no vamos a tener por qué llegar siempre a 16 amperios. Entonces hemos dicho que podría ser razonable 25 amperios. Si yo pongo aquí 25 amperios, fijaros que por esta fase nunca van a poder pasar más de 25 amperios, porque aquí se van a sumar los amperios, todos los amperios que vienen por aquí, porque si fijáis aquí, por esta fase, no consumen ni este ni este. Por esta fase van a pasar los amperios que vienen para acá, para esta agrupación. Esto se llama agrupación. Entonces, por aquí nunca van a poder pasar más de 25 amperios. ¿Por qué? Porque lo limita este. Entonces, como el hígado de 25 amperios, yo puedo poner diferenciador de 25 amperios. ¿Y qué cable podríamos usar? Pues un cable que aguante 25 amperios. 4, ¿no? Cable aquí, rápidamente que aguante 25 amperios. En vivienda, hombre, según el reglamento, sin hacer cuenta ni nada, en la ITC de 25 sería el de 6. ¿No? Que cuando habla de 25 amperios no existe 6 milímetros. Ah, vale, sí. Vale, nos podemos ir a la 19 y vemos exactamente, dependiendo del montaje, que va a ser uno. por ejemplo, 2 PVC B1, 2 PVC B1, 6 milímetros. El de 4 aguanta 27 amperios, o sea, se podría poner el de 2 PVC, no, 2 PVC. 2 PVC. Pero tienes que... ¿Pero qué va a ser? ¿Un B1 o un A1?
Sería B1 porque B1 es empotrado. Mira, instalaciones empotradas en obra sería B1. Pero si tenemos claro que es B1 porque es empotrado en obra, fijaros que incluso el de 4, 2 PVC, el de 4 aguanta 27 amperios. O sea que está muy justo, de la 27 a 25 está justo. Entonces el reglamento te dice que ponga de 6 en viviendas. Para que no, un poco porque imagínate que ha hecho la vivienda y la pared lleva aislante, por lo que sea, porque lo han metido en una pared aislante. Claro, si lo meten en una pared aislante, fijaros, 2 PVC en pared aislante, aguanta 23. Claro. Entonces se queda por debajo de 25. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Pues nos vamos al peor de los casos. Así la gente no tiene por qué saber mucho de tablas y de cosas. Pero nosotros ya podríamos, justificándolo, pues si es enterrado, ¿no? Pues nos iríamos a instalaciones enterradas que estaban por aquí, ¿no? Instalaciones enterradas. Instalaciones enterradas, aquí creo que instalaciones enterradas, ¿no? Si nosotros vamos a 3 PVC, pues ya sería trifásico. 3 PVC, pues fijaros que el de 6 aguanta 36. Sí. Pero Paco, nosotros ponemos uno de 6 para asegurar más la vivienda y además de ya no preocuparnos ya por si puede cumplir, ¿no? Claro. Entonces, ahora habría que calcular la caída de tensión. Pero fijaros ya que la caída de tensión de la derivación individual habría que calcularla. ¿Vale? Habría que calcularla, pero ya habría que ver si... bueno, venga, nos vamos, por ejemplo, a 25 amperios. Venga, nos vamos a caer a cálculo directo, derivación individual. Si nos vamos a 25 amperios, 6 milímetros cuadrados, 1,5%, fijaros, 1,5%. ¿Cuánto nos dice que podemos meter? 39 metros. Y tenemos 30 metros. Cumple. O sea que cumpliría, en el cálculo directo ya cumpliría. Y el cable es para los trifásicos, ¿no? Claro, estamos hablando de... Si lo pone debajo de cada kilovatio. Pone 2 por y 3 por. Monofásico y Vale, trifásico. perdón. Entonces, longitud máxima 39 metros. Fijaros la diferencia que hay cuando hace una instalación trifásica, que cómo cambia con 25 amperios. La mitad. Fíjate, ¿dónde está la trampa de esto? A ver, ¿dónde veis vosotros que está la trampa? Porque el otro, fijaros que tenemos que irnos a cuánto era. Mínimo era 10 amperios, ¿no? 10 milímetros cuadrados, ¿no? 16. 16, sí. 16 era el mínimo. 16 mínimo, ¿no? Que nos salía 16. Fijaros que aquí podemos poner 6. ¿Dónde está la trampa? La diferencia es que en cada una de las fases te están dando 5.700 vatios. Entonces, al multiplicarlo Me da menos potencia. Claro. Pero exactamente, pero dice, bueno, pues si es mejor 25 amperios, pues siempre podríamos hacer trifásica, ¿o no? Claro. ¿Dónde estaría la pega por ejemplo, de cuando una instalación es muy pequeña hacerla trifásica? Porque el coste es mayor. No, la pega está si en instalaciones pequeñas. Por ejemplo, imagínate una vivienda de grado de electrificación básico, con 5 circuitos nada más. Si la haces trifásica, por ejemplo, mucha potencia. Claro, el circuito de la cocina nunca va a poder bajar de 25 amperios, porque cuando tú enchufas la cocina, ¿sabes? Ya la cocina lleva ya un magnetotérmico de 25 amperios, ¿no? Sí. Entonces, realmente nunca podría enchufar la cocina, porque si pones un IGA de 16 amperios, ¿no? Claro. No podría enchufar la cocina nunca, porque una fase siempre... Entonces, fijaros que aquí, cuando calculas las derivaciones individuales, no existe menos de 25 amperios, porque claro, no podría enchufar el circuito de la cocina. Entonces, al final, si tú la haces trifásica de 25 amperios, vas a tener que meter 5 cables, porque vas a tener que meter 3 fases neutros y de 6 milímetros. Sin embargo, si es una vivienda unifamiliar, la haces monofásica y solo tienes que meter 3 cables. Porque metería fase neutro y tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que con la trifásica tienes que meter 2 cables más. En nuestra vivienda nos traería cuenta, pues eso es lo que tenemos que ver. Con los precios, nos tendríamos que ir a los precios que buscamos el otro día, a precios de... Yo creo que sí, Paco, porque los metros de derivación son los mismos y en el caso de ser trifásica iban a ser de menor sección, o sea que el precio
tendríamos que irnos aquí, donde, no sé si fue aquí donde nos metimos, a ver precios. Y nos cable unipolar, venga, manguera unipolar. 1000 voltios. Manguera unipolar de 1000 voltios, porque va a ser enterrado. Y tenemos que ver la diferencia entre la de 6, porque de 6 vamos a poner, tenemos que poner 3, 4, 5 cables de 6, ¿vale? 5 por 1, 31. Vale. 5 por 1, 31, ¿cuánto es? 70 euros. 7 y 8 euros, sí. 5 por 1,31. 26,55. 56,55. Y ahora y de la otra manera, si nos vamos a 16, tendríamos que poner 1,90 por 3. 1,90 por 3, ¿no? Sí. 5,70. Claro, encarece hacer la trifásica. Nos encarecería, tendríamos que ver la cuenta, a ver cuánto nos cuesta, o sea, cuánto nos... Con todos los metros. Claro. Entonces, ahí es donde hay que ver si podríamos, por ejemplo, bajarle, aunque pusiéramos 25 amperios, bajarle a 4 y ver la caída de tensión con 4. Es que te ha subido 1 euro por metro y dijera que a lo mejor tiene 20 metros, tú verás del dinero que te deja ahí. Claro, entonces, nosotros nos vamos a ir otra vez al reglamento. Aquí nos habla de caída de tensión del 1,5%, que llega hasta 39, pero claro, aquí no nos habla de cable de 4. Aunque aquí pone, aunque la sección mínima de la dirección individual creo que está fijada en 6. O sea, no podríamos bajar de 6 ya, porque está fijado por el reglamento. En vivienda, ¿vale? En vivienda, nos vamos aquí a conductores. La sección mínima será, ¿no es? 6 milímetros cuadrados. No podemos bajar de 6 ya, entonces, pues bueno, pues a lo mejor nos compensa trifásica, ¿no? Yo creo que sí, porque luego las protecciones bajan de ser de 50 amperios a ser de la mitad. Eso es, entonces tendríamos que echar las cuentas incluyéndolo tú. Eso es lo que yo iba ahí. Nosotros aquí tuvimos que poner magnetotérmicos, ¿no os acordáis? 3 magnetotérmicos más. Y eso es lo que tenemos que ver, porque a lo mejor resulta que sí nos interesa hacer la trifásica, porque simplificamos todo el cuadro porque nos vamos a un cable de 6 milímetros y nos quitamos 3 magnetotérmicos. Vale, pues, Paco, en esta vivienda al final te hacemos una comparación de los precios que nos han podido costar la monofásica y te la comparamos con la trifásica, los precios. yo creo que deberíamos hacer el análisis, por lo menos lo que es hasta aquí, porque los circuitos es lo mismo. Por lo menos ver la diferencia, estudiar la diferencia. Es decir, haciendo la trifásica el cable nos costaría tanto, las protecciones nos costarían menos, y haciendo la monofásica, al contrario. También tenemos que ver que aquí tendríamos que poner un sobretensiones trifásico. ¿Sabes? Habría que buscar el precio, la diferencia de precio, porque sobretensiones trifásico vale más caro, vale más, claro. Ah, Paco, y el magnetotérmico que hay por delante de las sobretensiones también lo ponemos trifásico. El magnetotérmico que hay por delante, claro, también tiene que ser trifásico. Entonces, entonces ahí tendríamos que ver sobretensiones trifásicos. Aquí tenemos uno que vale 70 euros y uno monofásico. Bueno. Paco, la intensidad de ese magnetotérmico que pondremos por delante de sobretensiones, ¿en base a qué nos la fijamos? Porque yo la fijé en 10 amperios, pero no. Hablan de 16 amperios, se puede poner perfectamente. Que no, el que nos dio el curso nos dijo que eso, que se ponía, no hace falta poner más de 16 amperios. Vale, o sea que o 10 o 16. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, tendríamos un sobretensiones transitorias. Ese de 3 polos. Vamos a ver, uno. Protección contra sobretensiones. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, uno de una fase más neutro son 35 amperios, 35 euros. Y este que
este que es trifásico, pues vale 70 euros. Mamma mía. O sea, tenemos 25 euros de diferencia. Más lo que suponía el magnetotérmico. Entonces, a lo mejor ya en esa distancia no merece la pena monofásico. Esto habría que verlo. ¿Dónde se nota más la diferencia entre monofásica y trifásica? Yo creo, Paco, que la A ver, no he oído a nadie. que yo digo que en la potencia que te hace contratar como mismo la compañía eléctrica, la suministradora. Claro, aquí, por ejemplo, también tienes que tener, bueno, aunque ya los contadores ya van por potencia, no te va a saltar, aunque tú, por ejemplo, si tú contratas, vámonos aquí a la 25, a la 25, a la previsión de potencia. Aquí, aunque tú contrates 11 kilovatios, o sea, a ti te dejan que aunque estén en la misma fase consumiendo 11 kilovatios, no te va a saltar. Te cuenta la potencia, no va por la intensidad de la fase, va por la potencia. Vale. Antes iba por la fase, o sea, por la intensidad. Antes, cuando no existían los contadores inteligentes, lo que te ponían aquí era te ponían el IGP, el ICP, interruptor de control de potencia, que te lo ponían aquí delante, era un magnetotérmico. Entonces, en cuanto en una fase superaba la intensidad que habías contratado, te saltaba. Entonces, por ejemplo, en esta instalación te obligarían a contratar, si fuera antiguamente, al ser trifásica, te obligarían a contratar pues 25 amperios, 17 kilovatios, que claro, eso es un montón. Es un dinero. Paco, Y nosotros en la vivienda nosotros podíamos contratar 11 kilovatios. Vale, exactamente. Yo sí, creo Paco, que... entonces... Habla. Que digo que yo creo que casi que te renta más poner la monofásica, porque sobre todo a la hora de contratar con la compañía eléctrica. Porque fíjate la diferencia que hay. Son 17, son 5.000 y pico kilovatios más que tienes que contratar como base. Claro. Entonces, teniendo en cuenta que... Sí, habla, Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando decimos he conectado, por ejemplo, un radiador de estos eléctricos y el horno y el microondas y saltan, por decirlo así, los plomos, ¿eso es por qué? Porque tenemos pocos vatios contratados, ¿no? Según, porque yo en mi casa en PEA sí que sé que tengo ICP y seguramente habrá momentos en los que salten por él, pues estoy con... No, hombre, tienes que ver qué es lo que te salta. El magnetotérmico, ¿no? Vamos, ¿qué es lo que te salta? Voy a buscar aquí una imagen. Cuadro de una vivienda. Ya el ICP lo pone, vaya. Esto es un cuadro de una vivienda normal, ¿vale? Sí. ¿Vale? Esta imagen. ¿La tenéis? ¿La veis? Sí. Con el ICP precintado. Vale, el ICP es esto, que está aquí a un magnetotérmico, que está precintado. Entonces, tú cuando tú saltes en tu vivienda, tú tienes que... Mira qué bien hecha está vivienda, qué bien. Con los cables todos embridados y todo tan bonito. Con la borna. En tu vivienda, y luego aquí, fijar, aquí te dice lo que es cada circuito. Eso hay que hacerlo, eso siempre hay que ponerlo. Bueno, en una vivienda, tú lo que tienes que ver en tu casa es analizar si lo que te salta es este o lo que te salta es el hígado. ¿Vale? Y es lo que te... antiguo, pues no lo tendrás, porque por ejemplo yo aquí en mi casa no ICP no tengo. Si no tienes hígado, hay veces que te quedas sin corriente, el contador te ha cortado la corriente y aquí no ha saltado nada. Claro. ¿Vale? Voy a darle a ver si puedo dar al zoom. Vale, no, al contrario. ¿Qué ha pasado? Espérate. Pues ya está, el IGA es de 32 amperios. Por lo que yo he visto aquí.
Bueno, ya está. Que entonces, cuando te salte, tienes que analizar qué es lo que te ha saltado. Hay veces que te ha podido saltar. Si te salta, cuando tienes ya contadores inteligentes. Contador eléctrico inteligente. El contador que tenéis en vuestra calle, que es así. Ese. ¿De tipo es? Sí. Sí, como Ya, ese. pues todos los que tienen contadores de estos, que no son contadores. Sí. Todos los que tienen Yo contadores de también tengo estos, el contador, la potencia ya va metida dentro del contador. Entonces, cuando te salta, puede ser que te quedes sin corriente. Y eso, para poder rearmarlo, tienes que bajar el IGA. Mantenerlo, creo que son 5 segundos bajado. Y luego lo vuelves a subir. O si tienes el contador, vas al contador y aprieta el botón este amarillo, lo dejas pulsado y solo se rearma. ¿Vale? Entonces, la idea es que estaciones trifásicas, pues hay que analizar los dos casos. En viviendas, ¿qué pasa? Pues que en viviendas se suelen hacer monofásicas siempre que se pueda. En viviendas se suele hacer siempre que se pueda monofásica. No sé, que ya te vayas a instalaciones grandes. Imagínate ya o que ya tengas receptores trifásicos, porque tengas una piscina muy grande, cuando ya los motores a partir de 5 kilovatios, los motores eléctricos tienen que ser trifásicos. Entonces, pues... motores. La ITC, la 47. La 47. Varios motores, condiciones de conexión. Dice dicho dispositivo, atención en arranque. A ver si lo pone por aquí. Ya no quiero mi elemento, entonces me decidí. Bueno, no sale aquí. Es que no sé si sale en prescripciones generales o no sé dónde sale. Pero vamos, que no se pueden conectar motores de más de 5 kilovatios. No se pueden conectar, no se pueden tener motores monofásicos, ya no pueden superar los 5 kilovatios. 5 euros, pero el nivel no te hace. Porque se van abajo. Les doy, ya no se ven, no lo encuentran. Bueno, claro, que no, tampoco se trata de estar aquí con eso. Bueno, pues entonces que ya más aclaraciones. Pues yo de momento ya no. Pues me voy a poner a hacer esto y ya. Lo mismo. Si lo hacéis, pues sacar la cuenta de la comparativa para decir, mira, pues al final es más rentable la de 25 amperios, la de trifásica o la monofásica. Vale. También tenemos que tener una cosa, es que nosotros hemos la caída de tensión la hemos optimizado, porque claro, acordáis que tuvimos que coger, vamos a la caída de tensión, aquí el cálculo directo la caída de tensión, nosotros creo que para poner 16 amperios, 16 milímetros cuadrados, nos fuimos por encima del 1,5%, ¿no? Pero ya 30 metros y compensábamos con la otra caída de tensión que no llegaba, no sé, lo que estuvimos explicando el otro día. Sí. Claro, nosotros nos fuimos. Si tú haces el cálculo directo aquí y no te paras a pensar en eso, la gente a lo mejor ya compararía entre hacer la de 25 milímetros cuadrados, monofásica de 25 milímetros cuadrados, monofásica de 25 milímetros cuadrados, pues a lo mejor ya sí te va a 25 milímetros cuadrados. Sería esta, 2,82 por 3,
ya sí te sale más caro que Una monofásica. la monofásica. ¿Sabes? El cable, por lo menos el cable. Pero bueno, que nosotros aquí ya optimizamos, la optimizamos. Aquí el problema que tenemos es que al ser trifásica, la potencia que tenemos es baja. Porque ahora, si la potencia fuera mayor, que eso haremos otro ejercicio en la que pondremos más potencia, o sea que nosotros queremos que funcionen más cosas al mismo tiempo, pondremos más potencia o el mismo ejercicio suponiendo que tienen que funcionar más circuitos y analizar la diferencia entre trifásica y monofásica. Si la potencia hubiera sido mayor, en un caso en el que nosotros podamos poner 6 milímetros cuadrados y vaya ya bien, o sea, vaya bien de potencia los 6 milímetros, porque nosotros aquí podríamos haber bajado bastante, incluso por caída de tensión. Por caída de tensión, nosotros, fijaros que con 6 milímetros cuadrados ya permite 39 metros. Podríamos poner, a lo mejor, si podíamos poner 4 milímetros cuadrados. Por caída de tensión. Lo que pasa es que como el reglamento no te deja menos de... Compensando no puedes compensar. Claro, pero fíjate, ya un cable de 4 te cuesta 65. 0,65 por 5 cables. Y además no cumple con el mínimo, ¿no? Lo que pasa es que no cumple por el mínimo, pero esto cumpliría compensando la caída de tensión, seguro que técnicamente, haciendo las cuentas cumpliría, pero no cumple por el tema de que el reglamento dice que menos de 6 no se puede poner. Entonces, si nosotros nuestra vivienda tuviera más consumo, ¿sabes? Un consumo en el que a lo mejor te va a la tabla esta directamente y te dice que te tienes que ir a 10 milímetros cuadrados. Vale. Imagínate que el consumo que tiene dice, no, es que yo voy a irme a 32 amperios. O 40 amperios en trifásica. Dice, es que 40 amperios no te deja más de 27 metros. Pero dice, no, pero compenso. O sea, no me deja... aquí dijimos 25 amperios. Bueno, 32 amperios. Si nos fuésemos, por ejemplo, al caso a 14 kilovatios, 63 amperios. Fijaros que aquí ya te tienes que ir a 25 milímetros cuadrados sin más remedio. ¿Vale? Te tendrías que ir a 30, por ejemplo, aquí sería 25 milímetros cuadrados y nosotros, esa misma potencia, 14 kilovatios, bueno, sí que estamos por debajo de 25 amperios. O sea, no podríamos optimizarlo. Vamos. Tendría que ser una instalación que consumiera bastante más, que te fuera a eso, a 22 kilovatios. O a 20 kilovatios, en el que en ese caso ya sí puedes poner en vez de 10, decir, en vez de 10, me voy a poner 6. Aquí dice que no cumple, pero dices tú, pues pongo 6. Porque 6, esto está pensado para cables, ¿no? Para cables bajo tubo, XLP bajo tubo. Y nosotros, como ha enterrado, pues al ser enterrado, dijimos que un cable enterrado, un cable de 6 milímetros cuadrados enterrado de 3 XLP aguanta 44 amperios. O sea que no es problema por eso. No es problema de intensidad máxima admisible, ¿vale? Vale. En fin. Bueno, que hacemos cuando terminen las dos instalaciones, se hace una comparativa de un presupuesto y vale. Y ya está. Yo por mí ya no tengo nada. Si no tenéis más dudas. No. Vamos a desarrollar. El tiempo